Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Medicina al Día con el doctor Colson. Hoy vamos a tener a un invitado también, como todos nuestros invitados, muy especial. Un médico que pues tengo el agrado de conocerlo desde hace muchos años, desde su formación. El doctor en algún momento, como nos va a contar, cuando tuvo el deseo, el ímpetu de hacerse experto en una rama que realmente en nuestra formación es totalmente desconocida. Sin embargo, pues ese un mensaje para todos los nuevos médicos, tratar de cubrir esos agujeros de conocimientos que tenemos para acercarnos cada vez más a a la ciencia en su máxima expresión, empezar a cubrir todos esos baches a los que nos enfrentamos en la práctica clínica del día a día. Pues el doctor Víctor Rosales se deseó ser un experto en medicina nuclear y hoy vamos a aprender en el programa de qué se trata esto. A veces se escucha como algo estratosférico, algo realmente que no está o que nunca va a llegar, que nunca vamos a tener la oportunidad como médicos, pero estoy seguro que después de esta charla nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de avanzar en esta área. Lo que los ojos, lo que el cerebro no sabe, los ojos no lo ven. Entonces, uno de los objetivos de hacer una entrevista con el doctor es que aprendamos los múltiples usos que tiene este tipo de estrategia diagnóstica en diferentes patologías y su relación que tiene con diferentes especialidades. No voy a comenzar la entrevista sin antes agradecer a todos los que hacen posible que estemos acá, ¿verdad? Al doctor Alberto García, quien ha aprendido, porque él no tiene una especialidad en métodos audiovisuales, pero a través de cursos y con ese deseo de ayudar y difundir la información médica, porque él es médico de profesión, aquí ha estado con nosotros desde el primer momento. A Laboratorio Biomed, por ayudarnos con la parte logística, laboratorio clínico con certificación por el Ministerio de Salud de gran exactitud en los resultados del laboratorio. También a Neurofarma, quien nos presta sus instalaciones para que logremos realizar el programa día a día. También le agradecemos siempre por su gentil patrocinio a Restaurante El Tizón allá en Estelí, en el norte. Cuando vayan por allá no se van a arrepentir de ir al Restaurante El Tizón. Y también pues tenemos todos nuestros invitados que realmente el horario con el tráfico, hoy con la lluvia o con las diferentes vicisitudes que se pueden enfrentar, están ahí queriendo compartirnos, regalarnos sin ningún interés sus conocimientos. Y por último, a todos ustedes que desde el momento que se conectan es que quieren interactuar, avanzar y mejorar su práctica clínica, todo en aras de que nuestros pacientes salgan beneficiados de todo esto. Bueno, sin más preámbulo, en la primera parte, doctor Rosales, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Para mí es todo un honor estar en este programa, en esta plataforma. Yo lo sigo cada jueves con el fin de retroalimentarme, escuchar a nuestros maestros. Han llenado un vacío muy importante que tenemos en nuestra práctica médica y la verdad es que es una parte muy importante que todos los médicos debemos de mantener y es muy loable
mencionar de que usted está impulsando una parte académica. Yo siempre he dicho que usted ha sido uno de nuestros docentes más importantes en nuestra formación y la verdad es que de esta forma llegamos a una mayor cantidad de personas, hacemos que el conocimiento sea un conocimiento de las personas que día a día están tratando a nuestra población y llegar a todos los rincones. Esta es una de las plataformas que más podemos tener acceso y la verdad es que tener esta información sin ningún costo, donde todas las personas que se prestan y sobre todo la logística que usted tiene que haber estructurado junto con todo su grupo, merece de que en realidad esto sea exaltado. Entonces, a mí no me resta nada más que agradecer la invitación y la verdad es que espero que sea de provecho para las personas que se logren conectar. Muchas gracias, doctor Rosales, claro que sí. En la primera parte, doctor, ¿nos puede hablar de su formación? Bien, doctor. Usted, mejor que yo, porque usted fue el que nos ayudó a elaborar toda esta parte, pues inicialmente hice mis estudios de medicina interna en nuestra casa madre, en el Hospital Roberto Calderón Gutiérrez, que ahora tengo la confusión si sigue siendo Roberto Calderón Gutiérrez o Manolo Morales. Este, pero la verdad es que es una escuela de las más exitosas e importantes del país. Posteriormente, laboré un poco tiempo allá en el hospital como médico internista y luego de eso tuve la bendición de poder continuar con estudios elaborando mi segunda especialidad en medicina nuclear. Esto de medicina nuclear, yo siempre les digo a mis pacientes y siempre que hago algún congreso o algo, nada tiene que ver con bombas atómicas, les digo yo, porque lo primero que trato de hacer es calmar la ansiedad de nuestros pacientes acerca de esta rama de la medicina que es muy importante y que poco a poco va tomando mucho auge en nuestro país. Ok. Bueno, nos envían saludos desde muy temprano, conectados. Te envía saludos la doctora Salazar, a quien también tengo Ah, el gusto de excelente. conocer. El doctor Aguilera también nos manda saludos. Y pues Joan Gracias. Méndez, Leda Jarquín y María José Lezama, pues que nos envían saludos. Igual saludos a todos ellos por estar acá. Eh, Doctor, ¿nos pudiera hablar un poco de la historia de la medicina nuclear desde cuando viene este tema? Correcto. La medicina nuclear en realidad tiene muchos sus inicios con gente tan importante como, por ejemplo, Marie Curie, por ejemplo, que fue una de las primeras que comenzó a trabajar con radiaciones en aquel entonces de manera inadvertida, ¿verdad? No eh, con tanto conocimiento como se tiene hoy. Es meritorio mencionar, por ejemplo, de que aún hoy en los cimientos de donde se encuentran todas las cosas con las que ella elaboró todavía siguen con radioactividad porque trabajaba con sustancias con un periodo de vida muy prolongado. Eh, Hicieron grandes descubrimientos. Posteriormente, personas observaban de que al utilizar marcación, por ejemplo, de alimentos, podían observar diferentes rutas metabólicas. Eh, Más o menos hace 100 años comienza a aparecer las cámaras de Anger, que son cámaras especiales para poder percibir esa radiación y convertirla en imagen. La verdad es que esto tiene mucho fundamento científico. Hace más de 50, 70 años en todo el continente se practica medicina nuclear. Sin embargo, ha sido bastante dispar la evolución de esta especialidad. Hay países que tienen muchos cimientos, forman diversos recursos, tienen diversos tipos de recursos e infraestructura, y hay otros países que todavía estamos en ese proceso de crecimiento. Hoy la medicina nuclear pasó de ser algo totalmente inicialmente eh,
empírico con el inicio de algo científico y posteriormente hoy tiene toda una estructura científica, un fundamento, un gran campo de utilidad y los equipos, las sustancias que utilizamos para ver diferentes rutas metabólicas, eh, eh, todo ha evolucionado de una manera muy, muy, muy importante, al punto que hoy conformamos parte de la medicina selectiva, de la medicina dirigida, de la medicina guiada por aspectos moleculares y es una parte muy importante tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de múltiples enfermedades hoy, ¿verdad? Esto ha sido un proceso continuo, una línea continua inmensa de evolución, pero hoy, además en nuestro país, también está creciendo, creciendo, creciendo y tomando mucho auge. Hoy me escribía alguien hoy no, uno de estos días, hoy lo leí y decía, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy médico, no tengo idea qué es eso, pero me gusta el Sí, sí, programa y sé que algo voy a aprender. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos una audiencia que es muy, muy variada. Tenemos desde médicos especialistas, inclusive médicos subespecialistas que se conectan al programa, hasta inclusive personas que no son médicos y todos han expresado que han aprendido mucho. Para una aclaración, doctor, ¿qué es una ruta metabólica? correcto. Sí, tiene toda la razón. Nosotros, a través de estas sustancias, podemos ver eh, un camino específico de nuestro funcionamiento. Por ejemplo, cómo se está formando hueso en nuestro cuerpo. Esa es una vía específica que nosotros podemos señalizar y podemos ir a estudiar. Podemos determinar cómo se están produciendo o cómo está funcionando nuestra glándula tiroides, por ejemplo. Entonces nosotros podemos marcar esa ruta que está establecida en nuestro cuerpo de manera normal, como una función normal, y a partir de diversos vehículos, de diversas sustancias, nosotros ir a estudiar específicamente cómo se está produciendo el funcionar de esa glándula, por ejemplo. Y eso lo hacemos in vivo, es decir, con el paciente, de manera normal, de manera habitual. Entonces, cuando digo rutas metabólicas es específicamente observar funcionamientos en vivo de diversos órganos o diversa cadena de órganos. Por ejemplo, hoy hay técnicas que permiten estudiar directamente el metabolismo del azúcar, cómo se procesa el azúcar y a partir de ahí uno puede observar basado en que si está aumentada o si está disminuida diversa cantidad de enfermedades a partir del estudio del metabolismo del azúcar, a partir de que se está aumentado y está disminuido el consumo de azúcar. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos rutas metabólicas. ¿Cómo las estudiamos? Entonces, utilizamos estos vehículos que se llaman trazadores. Nosotros utilizamos pequeñas cantidades, en cantidades trazas, es decir, muy, muy, muy pequeñas, que de hecho no producen ningún efecto farmacológico, muy poco reporte de efectos adversos, y esas cantidades, en dependencia del órgano o cadena de órganos o ruta específica que yo quiero estudiar, utilizo moléculas específicas para ir a estudiar un órgano en específico. Pudiéramos decir de que lo que hace es un colocarle un GPS a una sustancia que estoy interesado a saber por dónde anda, por dónde se mete. Totalmente, totalmente, y me encantó la analogía, me encantó cómo lo comparó, es totalmente eso lo que nosotros hacemos. Le colocamos o tenemos ese GPS que nos permite identificar dónde está la molécula que nosotros señalizamos, la molécula que nosotros pintamos. Y de esa manera nosotros recibimos la información dónde se fue a ubicar, dónde se fue a eliminar, dónde hizo un cambio a otra molécula y eso nos envía toda la información, igual a un GPS, totalmente de acuerdo. Y cuando estudiamos esa sustancia,
Por ende, también vamos a estudiar el órgano donde más se utiliza esa sustancia. Exactamente. Entonces, basado en lo que nosotros ya conocemos inicialmente de la fisiología de esa sustancia, de lo que nosotros esperamos que haga esa sustancia, qué camino recorra esa sustancia, entonces nosotros podemos esperar qué órgano es el que debe de captar más de manera habitual, y cuando existen captaciones en zonas o en sitios no habituales, eso es algo anormal de lo que nosotros ya conocemos. Esa anormalidad es lo que nosotros estamos indagando y tratamos de darle un nombre, tratamos de darle un diagnóstico. Entonces, de las rutas ya establecidas, nosotros ya conocemos. Eso es lo normal, lo fisiológico, lo que yo espero que haga. Pero si se va a un sitio que no es su sitio blanco, que no es su sitio donde yo espero que haga la acción, entonces eso es algo patológico, es algo anormal, es algo que ya me está diciendo que se está saliendo de lo que yo espero. Y entonces, en el contexto del paciente, porque esto no es, y esto es algo a lo que yo hago mucho hincapié, esto no es hacer magia. O sea, yo necesito de toda la retroalimentación que me pueda dar el paciente con sus manifestaciones clínicas, de la información que me pueda brindar el médico tratante, además de todos los estudios de extensión, de todos los estudios que el paciente tenga para poder yo interpretar qué es lo que está pasando con eso que está señalizándose de manera anormal. Y hablando un poco de la historia de la medicina nuclear, ahora viajemos un poco a nuestra realidad, a Nicaragua. Sí, ¿Cómo sí, está la historia de la medicina nuclear en nuestro país? correcto. En Nicaragua, la medicina nuclear existe ya hace 12 años aproximadamente. Eh, Esto ha sido bastante inicialmente difícil, puesto que la medicina nuclear es bastante costosa. La desventaja que tiene es bastante costosa por iniciativas de políticas de salud, por la necesidad que se ve y que se vive a cada día. Esto se ha ido modificando grandemente. Inició con la parte meramente de tratamiento a pacientes, sobre todo con cáncer de tiroides. Hace 12 años se hacía mucho tratamiento hacia la patología tiroidea. Posteriormente fue evolucionando, se pudo adquirir este equipo especial que se llama gamma cámara, que la gamma cámara es el equipo que me permite obtener es el que detecta, sería como el teléfono que me interpreta dónde está el GPS, dónde me está ubicando la sustancia, la solución. Me permite investigar eso, y entonces a partir de ahí se comenzaron a hacer estudios. De manera inicial, esto ha ido increciendo, increciendo, increciendo. Obviamente, con la pandemia todo esto sufrió muchos cambios, ¿verdad? Y posteriormente a eso, la verdad es que hemos tenido un crecimiento bastante rápido, un crecimiento vertiginoso en cuanto a la cantidad y a la variedad de estudios diagnósticos que hace la medicina nuclear. Eh, y ha habido mucha parte de política, de política de salud en cuanto a fortalecer aún más la medicina nuclear. Inclusive hay mucho interés en infraestructura, en adquisición de nuevos equipos. Bueno, y sin lugar a duda, toda esta parte de poder ampliar la cantidad y la diversidad de estudios depende específicamente de que en nuestro país existan eh, personas interesadas, ¿verdad? De que se logre hacer lo que normalmente debería de ofertarse en un servicio de medicina nuclear. Hemos crecido, pasos lentos, pero hemos logrado avanzar mucho, mucho, mucho. Hoy creo que el Centro de Medicina Nuclear de referencia cumple con muchas de los requerimientos que en otros centros se realizan. Faltan muchos pasos que dar, y eso es la lucha continua. Todos los días luchamos, 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 y tenemos como objetivo de que
Nicaragua sea un referente en la región, en medicina nuclear. Ok, precisamente ahí, eso es muy importante y ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué estudios hacemos y qué estudios no hacemos en Nicaragua? Ok, en Nicaragua nosotros tenemos una deficiencia con la medicina nuclear. Nosotros vemos funciones, ¿verdad? Vemos rutas metabólicas, como ya decía anteriormente, pero tenemos la deficiencia de que en todo el mundo se han establecido equipos que permitan ver funciones y ver la parte de la anatomía de ese órgano donde estamos viendo la función. A eso nosotros le llamamos equipos híbridos, es decir, medicina nuclear con una tomografía o medicina nuclear con una resonancia magnética. Bien, eso se llaman equipos híbridos, son equipos los dos en uno solo. Eso aumenta de que nuestro diagnóstico sea más importante, que cambia totalmente la conducta en los pacientes, el diagnóstico se mejora hasta casi un 35% cada vez que nosotros hacemos ese tipo de técnicas. Entonces, hoy en el país solo existe un equipo híbrido, es decir, un equipo que combina esa parte de medicina nuclear con la tomografía. El otro equipo que existe solo hace imágenes convencionales, es decir, sin tomografía. Prontamente va a haber otro equipo híbrido, muy probablemente a lo largo de este año hay un tercer equipo híbrido y hacemos medicina nuclear es bien amplia, o sea, puede valorar desde la función cerebral hasta la parte del metabolismo óseo, es decir, cómo está el intercambio en el hueso. Podemos hacer cómo está llegando sangre a nuestro corazón en el caso, por ejemplo, de patologías cardíacas, sobre todo la parte isquémica, ¿verdad? Entonces podemos hacer perfusión cerebral, perfusión cardíaca, perfusión pulmonar, sobre todo para aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar o ahora con la pandemia daños postvirales o post-COVID. Hemos tenido casos muy interesantes en la parte pulmonar. La parte renal, nosotros podemos determinar todos esos casos dudosos donde siempre se le hace la pielotag y la urotag y que siempre hay dilatación y que si es obstructivo o no es obstructivo. Medicina nuclear tiene muy buena sensibilidad y especificidad para determinar esa brecha. Estudios de vía biliar, eh, sangrado de tubo digestivo, sobre todo en sangrados de poca cuantía. No, esto se ha visto superado sobre todo con los estudios endoscópicos, pero en aquellos lugares donde no se encuentra el sitio de sangrado, se puede realizar el estudio de medicina nuclear. Bueno, amiloidosis, a propósito, me acuerdo una vez que cuando roté con usted teníamos un paciente con una falla cardíaca, con eh, hipertrofia ventricular, sobre todo septal, y recuerdo que había mucho componente infiltrativo y en aquel entonces, claro, tener el acceso a tinciones como rojo Congo de forma inmediata. Bueno, la medicina nuclear es una alternativa para el estudio de amiloidosis y eso hay que tenerlo muy importantemente presente porque tenemos también el trazador para poder hacer estudio de amiloidosis. Y hoy ya hay guías establecidas, ya hay protocolos establecidos para el uso de la medicina nuclear y amiloidosis. En Nicaragua ya hemos hecho, creo que, 3 estudios de amiloidosis. Uno de ellos fue totalmente positivo y de hecho está en tratamiento en el hospital, en el Manolo Morales. Este, bien, los estudios clásicos de función tiroidea para pacientes con hipertiroidismo, nódulos tiroideos, búcios endotorácicos. Um, eh, Podemos observar canal nasolacrimal, por ejemplo, para los pacientes con obstrucción del canal nasolacrimal. La verdad es que nosotros estamos muy amplios. Sin embargo, he de mencionar que hoy por hoy, en nuestra práctica, lo que más estamos haciendo, y eso es gracias a la colaboración del grupo de neurología guiado por usted, es perfusión cerebral, perfusión cardíaca para los pacientes con cardiopatía isquémica, y acá hago un especial llamado a la colaboración del doctor Héctor Roque, cardiólogo del Hospital Emín Fonseca,
que la verdad es que hemos hecho un dúo bastante importante y hemos potenciado esta parte cardiovascular, la perfusión pulmonar y bueno, el clásico centellograma óseo que aprovecho para decir que no es solamente para pacientes oncológicos. Ahora, el uso es amplio, ¿verdad? Tenemos, como usted dice, múltiples indicaciones. Ahí todo lo que nos están escuchando es el momento de que hagan preguntas. Acuérdense que su servidor es neurólogo y no quiero acaparar la medicina nuclear en neurología solamente, porque pudiéramos hablar cualquier cantidad de tiempo del tema. Pero hablando un poquito sobre cada órgano. A ver, empecemos por el tiroides. ¿En qué Mm, enfermedades me sirve? Es decir, pudiera pensar el que no está familiarizado. No, pues si al tiroides le mando su perfil tiroideo, los anticuerpos, le mando ultrasonido. ¿Cuándo sería el uso de la medicina nuclear en la patología tiroidea? correcto. Entonces, es cierto, hoy tenemos mucho para valorar patología tiroidea, pero hay una parte importante que no ve el resto de las técnicas. Ok, yo puedo decir, esto es un hipertiroidismo que está por la tiroides, un hipertiroidismo primario. El ultrasonido, que de hecho eso he insistido mucho con mis rotantes de radiología, que el ultrasonido, de hecho, ellos pueden aportar mucho acerca de la etiología, midiendo flujometría Doppler, encontrando, por ejemplo, infierno tiroideo, etcétera. Yo siempre les digo, no me digan bocio tiroideo difuso, eso no es nada. O sea, traten de dar una etiología. La medicina nuclear aporta, sobre todo en aquellos casos dudosos, en donde la ecografía no logra determinar esos patrones característicos ya establecidos para cada una de las causas del hipertiroidismo, sobre todo, y entonces acá juega un papel muy importante porque la medicina nuclear aporta al clínico información acerca de cuál es la etiología de la enfermedad y muy probablemente cuál va a ser el curso que va a tener este paciente durante su seguimiento. Entonces, ya existen patrones muy específicos en el caso de la patología tiroidea para los tres principales diagnósticos, en el caso del hipertiroidismo, bocio difuso por Graves, o un bocio multinodular o un adenoma tóxico. Entonces ya eso nosotros lo podemos complementar cuando sobre todo no se tiene una etiología desde el punto de vista ecográfico. Es que es fácil decir esto es hipertiroidismo, pero saber cuál es la etiología del hipertiroidismo, ponerle un nombre, un apellido y saber cuál va a ser el curso que probablemente va a tener este paciente, es ahí entonces donde tiene mucha utilidad la medicina nuclear, por un lado. Por otro lado, el estudio de esos nódulos dudosos, esos nódulos que los pacientes llevan años siguiéndolos y que ecográficamente son dudosos. Entonces pasa de que cuando estos nódulos dejan de captar lo que nosotros ponemos en medicina nuclear, existe una chance hasta un 20% en el que esos nódulos puedan ser malos. Eso que menciona el doctor es muy importante porque, Perdón, doctor, que se había ido la luz. ok, sí, ya, Perdón. ya sé la lluvia. Víctor, eso que tú dices es súper importante. A ver, bueno, todo el mundo sabe que yo hago medicina interna, soy docente de medicina interna en el Sí, hospital. sí. De hecho, tengo sesiones y rotantes con medicina interna, o sea, tenemos que estar en medicina interna, a pesar de ser neurólogo. Yo siempre les digo a los residentes de medicina interna, hipertiroidismo o hipotiroidismo no es un diagnóstico, es Exacto, una exactamente. disminución o aumento de las hormonas tiroideas. Entonces aquí la medicina nuclear juega un rol importante en el diagnóstico. Y vaya que yo he tenido pacientes que tienen 20 años con el diagnóstico de hipotiroidismo, es decir, 20 años diciéndole sus hormonas tiroideas están bajas. Pero de ahí, ¿qué? O sea, en ese caso creo que Y nada más tiene... que eso. Uh -huh. Ahora, Exacto.
¿La medicina nuclear puede ayudar en la toma de decisión quirúrgica en la patología tiroidea? Totalmente, totalmente, sobre todo al encontrar bocios de gran tamaño y o bocios con componentes endotorácicos, que quizás por el ultrasonido es difícil, por ejemplo, hacia la cavidad torácica, hacia el nivel 7 que nosotros llamamos que es en la región retroesternal, es muy difícil poder acceder con ecografía. La tomografía también es una opción, pero en este caso nosotros podemos encontrar esas ubicaciones y de hecho es una de las indicaciones más fuertes, sobre todo en los bocios endotorácicos, y podemos determinar qué paciente se va a beneficiar más de la cirugía. Y otro gran componente, doctor, y algo que usted decía, por ejemplo, del tratamiento, sobre todo en los pacientes hipertiroideos, de 12 meses, perdón, de 10 años, de 5 años con tratamientos antitiroideos, la medicina nuclear es una alternativa muy importante para el tratamiento definitivo del hipertiroidismo, sobre todo esos pacientes que tras 12 a 18 meses, como recomiendan las guías, no mejoran el hipertiroidismo. Entonces, ese paciente debe de ir a un tratamiento definitivo, que como usted decía, o es la cirugía o es el yodo 131. Entonces, nosotros utilizamos un componente que se llama yodo 131 para abolir la función tiroidea. Y de esta manera hacer de que el paciente, que en realidad también es lo que se busca con la cirugía, pase de un estado hipertiroideo a un estado hipotiroideo, que desde el punto de vista clínico es más asequible el manejo, por un lado, y por otro lado, los efectos indeseados de los antitiroideos, tanto el metimazol, el propiltiuracilo, que no se pueden tomar durante largos periodos de tiempo. Entonces, esa es una parte muy importante en la patología tiroidea. Sirve para el diagnóstico inicial, para el seguimiento, para valorar la respuesta al tratamiento cuando yo tengo una gamografía inicial y hago una gamografía tiroidea posterior. Y además, en esa gamografía posterior, decidir cuál va a ser la conducta terapéutica. Además de saber cuánto yo tengo que dar para poder abolir esa función tiroidea. Ok, excelente. Ahora nos trasladamos un poquito de órgano. A inicios del programa, creo que mi primer entrevistado fue el doctor Omar López. Y Sí, hablábamos mucho de las causas de insuficiencia renal, la diabetes, la nefropatía mesoamericana, la hipertensión, la hiperuricemia. Y fuera de eso, stop. Nos quedamos, bueno, tiene daño renal. Hay muchos pacientes por ahí sin una etiología del daño renal. ¿Tendrá utilidad los estudios de medicina nuclear en este sentido? ok. Existen dos grandes momentos de la medicina nuclear en la patología renal. Más que para etiología, sirve para establecer conducta, ¿verdad? Ya le comentaba hace poco acerca de la patología obstructiva o no, que esto permite muchas veces al urólogo o al cirujano tomar una conducta quirúrgica, ya sea sobre la vía exactamente o a veces cuando el riñón no tiene una adecuada función, ayuda a complementar o a sopesar eh, la parte de decir, bueno, vamos a hacer una nefrectomía. Y está la parte donde nosotros podemos aportar a una medición directamente del filtrado glomerular. Bien, nosotros podemos hacer medición del filtrado y complementar a ese diagnóstico que se tiene inicialmente guiado por creatinina, que no es la mejor manera de una enfermedad renal crónica. Bien, y por otro lado, tenemos una manera de poder determinar cuál verdaderamente es la función renal que tenga un riñón de manera residual o háblese de un riñón con una tumoración o de un riñón eh, eh, que tiene, por ejemplo, una hidronefrosis y además determinar si existen cicatrices renales tras infecciones, si existen tumoraciones que están comprometiendo esa función. Entonces acá es más bien no tanto la etiología, doctor, sino determinar qué tanto compromiso y qué conducta puede tomar el médico tratante en un caso específico.
Ok. Es más No- bien para guiar conductas. ok. Nos trasladamos de órganos, por cierto, te está escribiendo saludos nuestro maestro, el doctor Pablo Moreno. Y Ah, un pues, placer el doctor, un placer el doctor, la verdad. Nuestro maestro claro, respetable por generaciones. hablemos de los usos en la patología gastrointestinal. Enfermedad del tracto gastrointestinal, enfermedad hepática, algo ya mencionaba sobre la enfermedad vía biliar. Correcto. Entonces, lo primero, hay estudios de medicina nuclear que sí se utilizan para determinar patologías propiamente del parénquima hepático. Tratar de hacer la distinción entre patología benigna, un área hiperplásica, por ejemplo, eh, versus una patología maligna. Ahí medicina nuclear puede tener, a través de sustancias específicas, hacer esa distinción, sobre todo en los casos muy dudosos, sobre todo cuando hay una dificultad en la interpretación de la tomografía trifásica, entonces ahí medicina nuclear puede tener una parte importante. Y lo otro es el drenaje de la vía biliar. Por ejemplo, pacientes con disfunción del esfínter de Oddi o que tengan una atresia o una tumoración que cause compresión de la vía biliar, siempre esto es complementario a la colangio y a todas las partes invasivas de la vía biliar. Entonces también ahí hay una opción para hacer el estudio de la parte hepática y de la parte meramente de drenaje de la vía biliar. Ok. Bien, hablemos ahora de la parte meramente del tubo digestivo, ya le mencionaba anteriormente, por ejemplo, eh, sangrado del tubo digestivo, reflujo gastroesofágico, bien, que a diferencia, por ejemplo, de las otras técnicas, yo tengo la capacidad, y sobre todo en niños es aplicable, de determinar si ese reflujo está haciendo que el paciente tenga reflujo asociado, o más bien aspiración asociado al reflujo gastroesofágico, bien. Eh, es el gol estándar para el diagnóstico de gastroparesias. Entonces nosotros en estos pacientes diabéticos, en estos pacientes eh, con la parte gástrica retencionista, con síndrome de dumping, por ejemplo, pacientes con vaciado rápido, es acá la medicina nuclear un elemento importante para hacer este tipo de diagnósticos que a veces es muy difícil hacerlos por otras técnicas. Por ejemplo, la gastropatía del diabético es una de las principales indicaciones y que siempre yo le insisto a la parte de medicina interna, porque yo que nosotros decimos, ah, sí, tiene una gastroparesia, ah, tiene una gastropatía diabética, pero en realidad nunca comprobamos de que sí es verdad que el paciente tiene deterioro en la función y en la motilidad del estómago. Entonces, a través de medicina nuclear nosotros podemos hacer estudios y es el gol estándar para hacer el diagnóstico de gastroparesia. Bien, de igual manera, tránsito intestinal también se puede hacer a través de medicina nuclear. Y ya le hablaba anteriormente de sangrado de tubo digestivo. Ahora nos vamos a la parte ósea que le interesa mucho a nuestro colega ortopedista. Su uso principal tiene que ver con el cáncer óseo, los osteosarcomas o hay algún otro uso de la medicina nuclear. Ok, el centellograma óseo es, digamos, el principal estudio que se hace en todos los centros de medicina nuclear. Si bien el 80% del volumen realizado está asociado a la enfermedad oncológica y sobre todo a la enfermedad oncológica metastásica, y dentro de ello hago la acotación hacia próstata y mama como las dos principales patologías que siempre se están indagando acerca de enfermedad metastásica, no es su único uso. Como usted bien mencionaba, tumores primarios del sistema esquelético pueden ser valorados, tanto malignos como benignos. Háblese ya, usted mencionaba, por ejemplo, el osteosarcoma, um, el osteocondroma, etcétera, ¿verdad? En la parte benigna, además, por ejemplo, el osteocondroma que ya mencionado, islotes óseos,
quistes óseos aneurismáticos, enfermedades metabólicas del hueso, por ejemplo, Payet o displasia fibrosa pueden ser valoradas por medicina nuclear. Y vámonos de la parte meramente tumoral o metabólica. También tiene usos en la parte infecciosa, ¿bien? Por ejemplo, los pacientes con osteomielitis pueden ser estudiados con gammagrafía ósea. Hay unas técnicas hoy más específicas, que esas sí todavía no disponemos, que se llama glóbulos blancos marcados con tecnecio, pero no tenemos acceso a ese tipo de técnicas. Pero la centellografía ósea, de hecho ya hemos tenido casos con el hospital donde ha marcado la conducta y ha logrado establecer algún diagnóstico diferencial. Entonces la parte infecciosa puede ser valorada con el centellograma óseo, patologías benignas pueden ser valoradas, patologías metabólicas y el grosso que pues lo constituye la patología oncológica. Ok, esto se descontroló, hay muchas preguntas. Vamos a Sí, irlas tratando de responder. Pregunta el doctor Edwin Obregón. Principales usos en pediatría. en pediatría en realidad es la parte, le voy a hablar de lo que nosotros hacemos acá hoy en este momento. La parte renal, sobre todo el doctor Obregón, que es pediatra. Un placer saludarle, doctor Obregón. Este, para estos pacientes con hidronefrosis congénita, para estos pacientes con infecciones de vías urinarias a repetición, para reflujo vesicoureteral, la parte renal en medicina nuclear es importante. Um, bueno, he tenido muchos casos de gastroenterólogos pediatras valorando gastroparesias en los pacientes con emesis continua y la verdad es que hemos tenido ya una N importante de estos pacientes para valorarlos, sobre todo del hospital La Mascota, el Bautista, hemos tenido ya la experiencia con este tipo de pacientes. En la parte diagnóstica, en patología tiroidea, por ejemplo, en tiroides lingual, en tiroides ectópica, hemos tenido la experiencia también en el uso en la parte pediátrica. Y bueno, la perfusión pulmonar, pero en este caso no para la parte de tromboembolia, sino más bien para búsqueda de daño postviral en pacientes que han tenido influenza, eh, que han tenido infecciones por virus sincitial respiratorio. Entonces, en este tipo de pacientes se ha podido realizar. De hecho, aprovecho y la primera gamografía pulmonar que nosotros realizamos en el país en realidad fue en una niña de 8 años. Una paciente con una neumonía a repetición, con un daño importante hacia el pulmón derecho y la medicina nuclear acá se utilizó. Esto fue una iniciativa que tomamos con doctora Taki Moreno, neumóloga pediatra, y este caso fue muy interesante porque nos decidió tomar la conducta de que si esta niña se beneficiaba de hacer una neumonectomía, ¿verdad? Versus una lobectomía. Entonces, la medicina nuclear acá dictó qué era lo que se tenía que hacer. Si se beneficiaba de realidad retirar todo el pulmón y no estar ahí con un reservorio que predispusiera la parte infecciosa, o verdaderamente un segmento, perdón, un lóbulo en específico. Al final se realizó una neumonectomía, pero la paciente cursó de forma favorable. Pregunta el doctor César Hernández, psiquiatra. ¿Tiene algún uso en psiquiatría? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque de hecho en un congreso reciente, ¿verdad? Se habló de la medicina nuclear, específicamente la perfusión cerebral para alteraciones psiquiátricas. Y la medicina nuclear hoy por hoy es uno de los estudios que la parte de los médicos especialistas en psiquiatría pueden utilizar para el diagnóstico, sobre todo en esos casos dudosos clínicos sin buena respuesta terapéutica, en esquizofrenia, en pseudodemencia o síndrome depresivo, sobre todo el síndrome depresivo mayor, la verdad que le llamamos pseudodemencia porque en realidad es el mayor de los eh, que puede simular cualquier cosa, el mayor de los simuladores. Eh, para trastornos bipolares también hay reportes. La verdad es que en psiquiatría, de hecho,
hay psiquiatras que se han especializado en la parte de medicina nuclear y psiquiatría y tiene un campo muy grande. Permite hacer un diagnóstico más preciso de las patologías psiquiátricas, sobre todo en casos de difícil respuesta al tratamiento o de Ok. clínica no muy bien tipificada, ¿verdad? Ayuda mucho en el diagnóstico diferencial y me imagino en el tema de investigación de esto, de Exactamente, acercar cada vez más la psiquiatría a una génesis biológica de la enfermedad, ¿no? exactamente, totalmente. Permite establecer un sustrato neurobiológico de manera más específica. Ok. Neurología. Principales usos Vamos a en neuro. neurología. En neurología es meritorio mencionar de que, de hecho, hoy hicimos dos casos de neuro. Y esto es un salto muy importante porque la medicina nuclear, hoy valorando patologías, demencias, por ejemplo, trastornos del movimiento, entonces, desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista del sustrato neurobiológico, hemos logrado aportar una parte importante en el diagnóstico diferencial, sobre todo en estos casos donde existe mucho solapamiento de la parte clínica. Yo siempre me llevo el concepto que aprendí de usted de que la neurología es bien exacta, ¿verdad? Pero es bien exacta cuando tenemos un sustrato vascular, un sustrato que uno puede tipificar y esto es lo que está pasando. Pero pasa que en la parte de las patologías demenciales, en realidad hoy por hoy existe mucho entrecruzamiento de cuál es el fundamento neurobiológico de la enfermedad. Algunos dicen se está produciendo un exceso de betamiloides, se está produciendo un exceso de tau, y al final, en realidad, y la vez pasada eso lo comentábamos con usted, hay pacientes que no cumplen estos criterios y desde el punto de vista clínico también no existe esa especificidad tan importante. Pasa que aún en las manos más experimentadas de neurología, en el campo de las demencias, el diagnóstico de un clínico experimentado, y eso lo dice la teoría y usted me corrige, puede ir hasta un 75%, ¿verdad? Hay un 25% de pacientes que son de difícil diagnóstico. En ese 25% de pacientes, la medicina nuclear tiene un campo bastante importante que puede ayudar al diagnóstico y al posterior manejo de este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos en la parte neurológica? Perfusión cerebral para el diagnóstico de patologías tales como principalmente demencias, dentro de ellas demencias tipo Alzheimer, demencia frontotemporal. Podemos hacer estudios de enfermedad cerebrovascular que ha sido un poco relegado por el hecho de la tomografía y otro tipo de técnica estructural. Um, Estudio de enfermedades psiquiátricas, como ya mencionaba anteriormente. Muerte cerebral. Si nosotros estuviésemos acá, y yo creo que en algún momento nuestro país se va a sumar al banco de donación de órganos, determinar si existe muerte cerebral o no es muy importante y la medicina nuclear es una de las técnicas hoy por hoy establecidas para el diagnóstico de muerte cerebral junto con todos los criterios ya establecidos de muerte cerebral. Y en la parte de trastornos de movimiento hay otro campo muy importante que si bien la mayor parte de los especialistas de trastornos del movimiento generalmente lo hacen mucho con la clínica, pues hay algunos casos en los que sí la medicina nuclear y las técnicas más específicas hoy, como por ejemplo el PET-CT, permite hacer la distinción muchas veces entre todas las causas de trastornos del movimiento, porque no todo es Parkinson, así como no todo era decir hipertiroidismo y no darle un nombre y un apellido, o un hipotiroidismo y no darle un nombre y un apellido, pues resulta que no todo trastorno del movimiento es Parkinson. Existe una gran abanico de enfermedades que, que simulan y que se acompañan de trastorno del movimiento.
rigidez, sobre todo más que trastorno del movimiento, Sí, ya como sabes, temblor, ¿verdad? como tú dices, hay una serie de enfermedades que se vuelven bastante complejas a veces desde la perspectiva clínica, por solapamientos entre ellos, todos los parkinsonismos, la degeneración corticobasal, la atrofia múltiple sistemas, la parálisis pronuclear progresiva creo un especial uso en los pacientes con demencias jóvenes, porque ya sabemos Totalmente. que muchas veces representan un mayor reto. Hay dos preguntas específicas del público que me parecen sumamente importantes. Una de ellas, que es Alberto Sandoval, uso de medicina nuclear en epilepsia. Y vaya que hay un caso bien interesante. Tengo una paciente que tiene una clínica no tan típica ni tan específica de epilepsia del lóbulo temporal. Por ahí el video EG solo me arroja un poco de disfunción, es decir, ondas lentas temporales. La resonancia magnética no se ve muy alterada, de hecho neuroradiología me la reportó normal. Y casualmente yo estoy sacando una diplomatura en epileptología y llevé el caso a discusión y me decían, sí, el 15% de las resonancias van a estar normal. Uso de medicina nuclear en epilepsia. Usted ahora acaba de mencionar, doctor, y seguramente usted lo vive escuchando ahora en el diplomado que está cursando. En epilepsias, la medicina nuclear hoy juega un papel muy importante, sobre todo para eh, hacer el diagnóstico de esos focos epileptogénicos no vistos por otros métodos. Eh, ya ve que el electroencefalograma no es el mejor método en muchos de estos casos para poder hacer el diagnóstico. Y resulta que la medicina nuclear ha ganado bastante campo porque permite identificar a través de estudios que se realizan durante la crisis comicial y o comparado con estudios en el periodo intercrítico, donde con una muy buena sensibilidad y especificidad logra identificar los focos primarios y cuáles son sus extensiones, ¿verdad? Cuáles son el camino que posteriormente lleva de activación. Entonces, en las unidades de epilepsia, hoy se trabaja de forma conjunta con medicina nuclear y lleva toda una logística, pero yo creo que es cuestión de hacerlo y de tratar de hacer las cosas como usted bien ha trabajado todo este tema, porque eh, se tiene que hacer un programa conjunto neurólogo cuando se hacen los videos de electroencefalogramas durante mucho tiempo para poder saber en qué momento el paciente tiene una crisis y durante ese periodo también estar ahí el médico nuclear para que logremos capturar esa crisis y a partir de ahí poder identificar cuál es el foco epileptogénico causante de la alteración. Esto es muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha resistencia a los fármacos y en los que la cirugía de epilepsia se ofrece como una de las alternativas al tratamiento o al fracaso del tratamiento médico. Eh, lo vi donde yo me formé, había una clínica de epilepsia. Eh, hay muchos centros que hacen este tipo de procedimientos y la verdad es que se podría hacer acá, sí, se podría hacer, pero obviamente pues requiere de bastante eh, iniciativa, esfuerzo, inversión, porque necesitaríamos un centro eh, con toda la indumentaria y con toda la parte estructural para la atención de este tipo de pacientes que es complejo, es un paciente complejo ya de entrada, ¿verdad? Claro, y por ahí el 30% de los pacientes con epilepsia van a ser resistentes
Y mientras más Exactamente, colaboraciones tengamos con paraclínicos, pues nos va a ayudar. Hay otra pregunta que es muy exactamente. importante y que especialmente es un dolor de cabeza para nosotros los neurólogos, que es los síndromes paraneoplásicos. Aquel paciente que llega con un síndrome neurológico que pese a que le realicé los estudios con los que contamos, desafortunadamente no contamos con muchos anticuerpos como el anti-HU, anti-YO, anti-RI, que nos puede ayudar a definir los síndromes paraneoplásicos, estos clásicos y estos no clásicos. ¿Tendría Sí, utilidad la medicina nuclear en los síndromes paraneoplásicos? la verdad es que más bien la medicina nuclear está dirigida a patrones específicos de enfermedades específicas. Tenemos la debilidad en síndromes paraneoplásicos. Sí, por ejemplo, aparte de los síndromes paraneoplásicos, en enfermedades autoinmunes, que se me queda otra de las indicaciones en el sistema nervioso central, que a veces es una de las dificultades eh, en cuanto a los trastornos de perfusión, pero específicamente para enfermedad paraneoplásica está bastante, digamos, difícil. Normalmente la medicina nuclear utiliza el sustrato que se ha establecido como el causante de la enfermedad para que muchas veces ese sustrato es el que nosotros marcamos y se logra unir a donde está la alteración. Les pongo un ejemplo muy específico, por ejemplo, el betamiloide. Eh, Hoy se utiliza el PET-tau o el PET beta amiloide, porque específicamente van a unirse a esos centros donde hay mayor depósito de beta amiloide o de tau, y entonces a partir de ahí nosotros establecemos que hay depósito de beta amiloide o que hay depósito de proteína tau. Pero no podemos hacer estudios hacia aquellos componentes que no tenemos un sustrato donde adherirnos, donde una ruta metabólica bien establecida. Creo que esa es una, digamos, de las dificultades. Hoy se marcan muchos anticuerpos, se marcan muchas moléculas específicas, por ejemplo, inclusive fármacos, que se yo, trastuzumab, por ejemplo, se puede marcar. Entonces, pero van hacia una ruta específica. En muchos de los síndromes paraneoplásicos no tenemos ese sustrato para poder ir a indagarlo, para poder ir a decir esto es tal cosa. Bueno, para ir dando conclusión al programa, aquí hay un campo bien interesante. Yo siempre he hecho observaciones y llamado, ¿verdad?, a las universidades para mejorar la formación de nuestros nuevos médicos, pues, de nuestros médicos jóvenes, porque de alguna manera esto tiene que introducirse desde muy temprano en la formación. Es decir, saber de la existencia de ello y a irnos educando. Ya ves que, como el doctor ha explicado, tiene múltiple uso y es un método paraclínico de apoyo, sobre todo cuando aquellos métodos estructurales no han sido Exacto. suficientes para establecer un diagnóstico, que de hecho nosotros sabemos que en la práctica clínica de estos casos hay muchísimo. Doctor Rosales, comentarios finales a los médicos. Bien, con la parte médica, es importante de que se conozca que la medicina nuclear está en el país. Yo creo que ha habido más difusión acerca de la información y yo una vez más agradezco porque este es uno de los medios que más ha permitido hacer conocer de esta parte de la medicina. Es una parte importante, es una rama además de la medicina y como se mencionó por su parte, es complementario a las técnicas que ya tenemos establecidas. Ni vamos a sustituir a la tomografía o a la resonancia, ni la resonancia ni la tomografía va a quitar el aporte que puede hacer la medicina nuclear. ¿Qué les quiero decir con esto? Que habitualmente cuando nosotros hacemos una solicitud de un estudio y obtenemos ese resultado, pues nosotros hacemos un estudio
de intercomparación entre los distintos hallazgos y posteriormente poder establecer un diagnóstico final que permita llevar una conducta adecuada desde el punto de vista terapéutico. Es importante que los médicos eh, aprendamos, que los médicos conozcamos y que los médicos nos preocupemos por saber esto de la medicina nuclear. Es una herramienta muy útil desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Va ganando cada vez más valor importante en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y es muy importante que perdamos el temor a referir al paciente. Y yo siempre he estado presto de que me llaman de Estelí, me llaman de Chinandega, me llaman de Ocotal, de donde me llamen, eh, saber, ¿verdad? Que tienen a una persona que les puede orientar acerca de si existe o no una indicación en un determinado caso, ¿verdad? La casuística se ha incrementado grandemente, es un campo muy importante, no solamente para la parte asistencial, sino para la parte docente e investigativa. Entonces, esto ha permitido de que, por ejemplo, muchos residentes se sumen a la parte investigativa en medicina nuclear, sobre todo en el área de cardio, pero vamos a ir diversificando. Estamos a punto de hacer algo ahora sobre patología tiroidea de la parte investigativa. Entonces, ha aumentado totalmente su campo de acción. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Hoy en el país habemos 3 médicos nucleares y está otra en formación y eso es parte de los objetivos que tenemos de que exista más personal capacitado, de que exista mayor eh, infraestructura de medicina nuclear y que cada vez más la medicina nuclear sea un elemento que conforme parte de la práctica médica. Rotantes de radiología, muy pronto rotantes de medicina interna, cada vez más incorporándose a la dinámica de los servicios de medicina nuclear. Entonces, esto es algo que sigue creciendo. Yo le digo a los rotantes de radiología, bueno, ustedes muy comúnmente ahora se van a encontrar con un PET-CT, se van a encontrar con un PET-PSMA, se van a encontrar con un SPECT-CT, que son todas las técnicas híbridas que existen en medicina nuclear. Entonces tienen que saber leer, tienen que saber las bases de medicina nuclear para que ustedes cuando les llegue digan, ah, esto no, ya no nos da temor verlo porque ya más o menos sabemos de qué se trata, ¿ya? Entonces, tenemos que abrirnos, cambiar paradigmas, mejorar la parte diagnóstica, mejorar nuestros protocolos de atención y muy probablemente cambiar algunos conceptos que no es que estuvieran errados, pero que deben de ser actualizados. Bueno, doctor Rosales, muchísimas gracias. Esto viene a reforzar lo que muchas veces hemos hablado, que el manejo del paciente es multidisciplinario, que tenemos que ir a pasos a como sea, pero sólidos, hacia adelante, cada vez logrando más tecnicidad como médico. Creo que ha sido un esbozo, pero un esbozo de muchísimo impacto. He aprendido mucho el día de hoy Solo un último sobre este comentario, doctor. tema. Sí, dígame, doctor. Permítame, discúlpeme, solo eh, inicialmente nuestro objetivo era diversificar y amplificar lo que hacíamos en medicina nuclear. Yo creo que hoy Nicaragua tiene el escenario perfecto para introducir las técnicas pioneras en el mundo, como por ejemplo el PET-CT. Nicaragua está en el escenario perfecto con las necesidades que cada vez están más incrementadas para tener una unidad PET, que esa es la técnica, digámoslo así, top en la medicina nuclear. Es una técnica que, de hecho, hoy en el mundo cambia mucho de la conducta, del diagnóstico, del seguimiento en los pacientes, no solamente el paciente oncológico. Por ejemplo, ustedes lo sabrán, aparte de neurología, que es todavía mucho más importante el aporte que hace que con respecto a la técnica que estamos haciendo hoy.
Y yo aprovecho este campo para siempre mencionarlo de que ahora el objetivo es avanzar hacia las técnicas que son pioneras en el mundo. Claro que sí. Ojalá que contemos en un futuro cercano con el PET-CT porque sería un paso agigantado que haríamos en la medicina nicaragüense. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No me despido sin antes agradecerle nuevamente a todos nuestros patrocinadores, a Restaurante El Tizón, Biomed, su laboratorio de confianza, Neurofarma, Pane y Café allá en Santo Domingo. Si hace una vueltecita por allá, doctor, se lo Ok, recomiendo. Está muy, excelente. muy bueno. Y pues claro que a todos los participantes, la verdad que la interacción estuvo muy buena el día de hoy. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Nos vemos el Muchas próximo gracias, doctor. jueves en una nueva edición de Medicina al Día. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Que descanse. Gracias.